Sir Arthur Conan Doyle nació el 22 de mayo de 1859 y es el padre del personaje detectivesco más famoso de la literatura universal. En ese sentido, empieza a nacer o empieza a gestarse como personaje a partir de su primera novela, Estudio en Escarlata. Este es el primer tomo de 4 que existen de sus obras completas y aborda historias tan memorables como Estudio en Escarlata, El signo de los cuatro, por ejemplo, y las aventuras de Sherlock Holmes, que son básicamente como pequeños cuentos, bueno, no pequeños, son cuentos, son relatos que abordan una serie de historias que son contadas por el Dr. Watson, su entrañable amigo. Ahora, lo que ocurre de fondo es inmenso, es decir, se ocuparía mucho tiempo para analizarlo y de eso se ha hablado bastante. Es importante destacar, por ejemplo, el caso del Dr. Watson, que es como un compilador de las historias de su amigo, y él transforma en literatura lo que para Sherlock es ciencia, es un método científico. Para él es un proceso de deducción exhaustivo y él considera que en vez de ser transformado en historias, en literatura, pues debería ser transformado más bien en estudios para la comunidad académica, la comunidad científica. De hecho, se resalta en varias ocasiones, pues, sus estudios sobre las cenizas que deja el tabaco, el tipo de cenizas que dejan las diferentes marcas de cigarrillos, entre otros detalles más. Bueno, estas son las obras que fueron publicadas a finales del siglo XIX, básicamente es cuando empieza a aparecer el personaje entre 1887 y 1892. Son las primeras obras. Y bueno, una de las cosas más curiosas que a mí me llama la atención es la autocrítica de Conan Doyle. O sea, si demuestra él en ciertos momentos una arrogancia o un poco con su capacidad, incluso llegaría en algún momento a deshacerse del personaje, eso lo cuentan varios documentales, e incluso hay pequeñas anécdotas sobre Conan Doyle que quería relacionarse precisamente en la vida real el autor con las investigaciones como lo hacía su personaje en las ficciones, obviamente no se lo permitieron, pero por otro lado hay un Conan Doyle bastante humilde, bastante autocrítico, y de hecho, por ejemplo, hay un pasaje en el que dice, en que Sherlock le dice o le critica al Dr. Watson por la forma en cómo está llevando sus historias y las está publicando como si fueran cuentos sensacionalistas, lo que para él es algo eminentemente académico, le dice, debo admitir que tiene usted una capacidad de selección que compensa sobradamente lo lamentable de sus narraciones, porque con su funesta costumbre de considerar los casos como historias en vez de como ejercicios científicos, ha arruinado toda una serie de demostraciones instructivas e incluso clásicas. Ha menospreciado la habilidad y la delicadeza por extenderse en detalles sensacionalistas, que posiblemente excitarán al lector, pero que difícilmente le instruirán. Sherlock, en este caso, y el Dr. Watson, es como parte de la conciencia, una conciencia bastante amplia del escritor que es Conan Doyle y de lo múltiple que es Conan Doyle. Eso se puede apreciar un poco al juzgar al autor. Y es importante aquí rescatar a Conan Doyle como autor porque es un caso raro de la literatura universal. El autor está en desventaja frente al personaje. Sherlock Holmes es ampliamente conocido, es más conocido incluso que el mismo autor. A veces, generalmente, las personas no conocen quién es el autor, quién es el inventor de Sherlock Holmes, pero sin duda casi todo el mundo sabe quién es Sherlock Holmes. En ese sentido, este autor, nacido en Edimburgo, precisamente compatriota de otro autor que estaba leyendo en esos días, del cual ya hablaré en un momento, que es Walter Scott, también nacido en Edimburgo. Este autor, Conan Doyle, demuestra una flexibilidad y una capacidad increíble para poner a través de sus relatos pues una serie de aventuras, de enseñanzas, de crítica social, sobre todo al sistema de justicia, sobre lo endeble que es el sistema de justicia, sobre lo fácil que puede ser para el común de las personas dejarse guiar por lo aparente, por lo que nos cuentan básicamente la prensa o la versión oficial de un sistema de justicia que a veces por corrupción o por negligencia pues tiende a cometer actos de injusticia. En ese sentido, Conan Doyle es un crítico profundo de ese sistema, un sistema que sigue prevaleciendo sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro, y eso permitiría, por ejemplo, ponerlo en práctica o ponerlo como fuente de lectura para los estudiantes de secundaria y que se pueda asimismo criticar, ahondar en este caso en cómo está compuesta la sociedad y cómo la sociedad
puede ser un objeto de análisis a través de la observación, a través de descubrir, de desentrañar lo que parece habitual, ordinario y que al fin y al cabo nada lo es. Ahora, si deseas conocer un poco más sobre la literatura detectivesca, pues debes leer a Arthur Conan Doyle.